Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Christopher? Estamos a tiempo. Buenas tardes. A ver, vamos a proyectar por aquí. Muy bien. Hoy vamos a ver acerca de los límites de nuestro país. Hablando de límites internos y también en temas externos o fronterizos. A ver, un ratito, vamos a proyectar por aquí. Acá vamos a hacer nuestro resumen. Entonces, vamos a hablar de los límites, comenzaremos por los límites internos y la forma de organización de nuestro país. Vamos a hablar entonces de la organización política y administrativa. La organización política y administrativa. A ver, ¿cuántas, profesora? A ver, ¿cómo estamos con esto? ¿Es igual departamentos a regiones? ¿Es igual? Tengo esa duda, profesora, y si es igual o no es igual. Departamentos y regiones no son iguales. A ver, te comento, más o menos graficándote una parte de la historia. Hubo un tiempo en el país donde se vio por conveniente en poder fusionar a los departamentos. Y la idea era en que me parece que eran de 6 a 8 chicos, no recuerdo exactamente esa parte de la historia. Se iban a fusionar, ya no iban a existir departamentos, sino regiones. Es que antes, ¿cómo estaba administrado el interior de nuestro país cuando había centralismo? Con la figura de la CETAR, los consejos transitorios de administración regional. Así es como se encontraba administrado, dirigido. Entonces, no, desde la CETAR viene la denominación región. El intento de regionalización en el país fue esquivado por los mismos pobladores peruanos porque sí hubo una consulta ciudadana, es decir, un referéndum. Recuerda las primeras clases. Uno de los primeros referéndums, bueno, los primeros, disculpen, los referéndums, recuerden que es la consulta a la población. ¿Qué dijo la población cuando fue a las urnas, fue a votar? Imagínate tú ser de Huancayo o de Junín, pues Huancayo, y te digan, se va a unir Huancayo, Pasco y Huánuco, se van a fusionar, primero viendo como departamento, ¿no? Junín decía, pero yo tengo recursos, yo tengo mis valles interandinos que son muy productivos. ¿Y qué me va a ofrecer Huánuco? ¿Qué me va a ofrecer Pasco? Pasco dirá, no, yo tengo minería, yo tengo mis ingresos. Ahora, si nos fusionamos, yo voy a tenerle que dar un poco de mi canon a Huánuco, voy a tener que darle un poco de mi canon a Junín. Entonces, no, Huánuco era el único que no estaba, pues, viendo que sí le convenía. Huánuco sí, votó por el sí. Pero al final, chicos, fue un 80% de negativa de la población que no quería fusionarse. Es que algunos departamentos se veían en desventaja si hacían fusión. Rechazaron esa propuesta de la regionalización. Pero no nos quedamos atrás. Mira, las CETAR ya dejaron de existir. Dijeron, bueno, entonces, si no vamos a poder fusionarlos, por lo menos hay que trabajar políticamente o administrativamente de esta manera, ¿no? Descentralizado. Viene por eso el tema región. Por eso también es que tú ves que en el Perú tenemos 24 departamentos, pero 25 regiones. Profesora, ¿de dónde sale 25 regiones si son 24 departamentos? Los límites se conservaron. Los mismos límites de los departamentos son los mismos límites de la región. Los mismos. Pero viene aquí otra figura. La figura es
acerca de la creación, ¿ya?, de una región de carácter especial. ¿Cuál, profesora? El Callao. El Callao empezó a crecer descomunalmente. La clase pasada te decía que la ciudad que tiene mayor densificación, es más denso, es el Callao. Por cada kilómetro cuadrado salen 1000 personas aproximadamente. Imagínate que la cantidad de personas por un espacio pequeño, ¿cómo iba a ser administrado? Por misma Lima no se podía. Aparte de que tenía sus propios recursos o actividades económicas, como el aeropuerto y el puerto del Callao. Entonces, Callao a la fuerza sale como región, pero Callao no es departamento. Por eso, vamos a seguir conservando los 24 límites de los departamentos, que hoy en día vamos a hablar de región, pero ojo, la región solo es en términos políticos y administrativos. Y la región sumamos a la región Callao. Bien, ya estamos ahí con el conteo. Al interior de los departamentos sabemos que existen provincias, ¿verdad? Provincias. En estas provincias tenemos un total en todo nuestro país como 196 provincias. 109. Aquí viene otra característica especial. Provincia, profesora, sí. Pero no sé si te has preguntado, profesora de la región Lima, o que era departamento de Lima, ¿Lima Metropolitana pertenece a la región Lima? No, Lima Metropolitana no pertenece a ninguna región. Lima Metropolitana es una provincia especial. Es una provincia especial, tiene su autonomía. Por eso, por eso escogemos alcalde para la provincia de Lima. Para la provincia de Lima. Pues ahora, Lima, la región Lima sí existe, sí, pero sin incluir a Lima metropolitana. Acá, provincia especial, Lima, la gran metrópoli, por eso le llaman metropolitana. Metropolitana. Pronto Lima, o no sé si de repente ahora va a ser con el nuevo censo, una megápoli. O sea, sobrepasa los 10 millones la megápoli. Probablemente, probablemente. Bueno, provincia. Y dentro de las provincias, aquí más pequeñitos, están más chiquitos los distritos. Entonces tenemos aquí que los distritos en total en nuestro país son aproximadamente 1874. Recuerda que los distritos están ni bien fusionando o ni bien separando. Yo me acuerdo cuando en mi época era 1871, no sé, pero aquí varió en 4, 3, ahí va variando. Entonces, 1874 distritos tenemos hoy en día. Bien. Justo te contaba una parte de la historia. Te contaba acerca de la CETAR. ¿Cómo es que se va a transformar la idea de departamentos a regiones? Y es muy importante también hablar de esa parte de la historia llamada centralización, pero a contrario aquí, descentralización. Lima estaba pasando por un centralismo bastante serio, ya, bastante serio. Entonces, la descentralización era que todo tenía que ser necesariamente manejado desde la capital, es decir, de Lima Metrópoli. Todo tenía que ser controlado y los pobres alcaldes tenían que hacer varios recorridos, un día de recorridos para llegar a la capital y decir, oye, gobierno central, ¿podrías ayudarme en esto? Hacer esos pedidos. Entonces no podía darse abasto. Si nosotros queríamos seguir creciendo, era necesario que nos fraccionemos, o bueno, se fraccionen las entidades. Por eso se da la ley de descentralización, que es la 27783. Esto se da en el año 2002. En el año 2002, entonces, surge la figura de descentralización y se aprueba. Se aprueba. La descentralización, recuerda, que es establecer o colocar los establecimientos
colocar los establecimientos que posean autonomía. Que posean autonomía, pero ¿qué tipo de autonomía? Política, económica y administrativa. Entonces, al interior del país, si toman decisiones estas entidades, profesora, que se encuentran fraccionadas, sí, pero no dejan de ser todas uno solo. Todas siguen estando dentro de un mismo funcionamiento. ¿Y por qué se crea la descentralización, profesora? La descentralización tiene por objetivo el desarrollo, pero un desarrollo armónico, un desarrollo sostenible en el tiempo. O dentro de los objetivos, porque tiene objetivo la descentralización, dentro de los objetivos se encuentran el objetivo político. El objetivo político es que el Estado va a alcanzar la eficiencia. Dentro de sus servicios, la eficiencia. ¿Eficiencia por qué? Ya no van a llegar a Lima Metropolitana, sino lo van a poder resolver en su misma jurisdicción política. Ah, otro es económico. Un objetivo u objetivos económicos. ¿Qué es económico, profesora? ¿En qué sentido? De que las mismas, em, las mismas regiones sean o que cuenten con un crecimiento autosostenido, que quiere decir que la misma región ya no pida mucho dinero al gobierno central o al gobierno nacional, sino que pueda generar sus propios ingresos. Entonces, o económico. Otra función a manera administrativa es de que podamos, o bueno, se pueda brindar adecuados u óptimos servicios, el que no se estaba dando en el pasado, económicos, sociales. El social implica que una vez que se encuentren instaurados en el interior del país estos establecimientos, estas oficinas, quiere decir que la población va a ser más activa, va a ser más participativa. No va a haber un motivo para que no lo sea, porque le están facilitando las cosas. Otro objetivo también se cuenta es el ambiental. Profesor, ¿en qué sentido el ambiental? En hacer una distribución adecuada para el aprovechamiento de los recursos. Eso es, por ejemplo, yo aquí, profesora, están los lugares aptos para la agricultura. Muy bien, aquí puede vivir población. Perfecto, acá pasa el río de repente. Por aquí a la ganadería. A esto se le llama ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial no es otra cosa, chicos. Cada cosa en su lugar, cada actividad en su lugar. Eso es lo que se busca con el ordenamiento territorial. El crecimiento de esta manera, de esta forma. Bien, ya estamos acá. Ajá. Ya entonces, por favor, que te quede claro cómo es que nacen las regiones y cómo es que surge la descentralización. Ahora, un plus es, ¿existe región? Sí. Profesora, ¿existe región? Sí. Y sumado a la descentralización, aún mucho mejor, ¿no? Aún mucho mejor. Si estamos hablando de una administración política y, bueno, administrativa en la región, sumado a que los organismos, las oficinas de los diferentes organismos se encuentran hacia el interior para poder hacer las gestiones más rápidas, entonces tendría que decir que el desarrollo lo tenemos prácticamente asegurado. Bien, eso es a nivel interno. Eso le interesa muchísimo a la policía, al ejército. Le gusta ese tema. Vamos a las fronteras ahora. También igualito policía y ejército. Uy, fronteras. Fronteras, ya. A ver, un momentito, acabo de borrar, ya.
fronteras. Vamos a hablar de límites internacionales. Te voy a hablar un poquito de historia, chicos. Voy a ser ahora tu profesora de historia. Muy bien. Comenzamos. Primero, hace poco me pasaron también la imagen, me pareció increíble, realmente increíble, porque no puede pasar con nosotros los geógrafos, por lo menos. Sabes bien que aquí en esta parte está Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. ¿Perfecto? Ya, te comento así entre nos, de que un geógrafo colocó en lugar de Ecuador, Colombia, donde está Colombia, Ecuador. Uy, no, un grito al cielo, chicos. Es un error, pero garrafal, un error bastante básico. Wow. Bueno, ¿sabes tú que en nuestro Perú, en límites, era más o menos uy, me confundí acá, ya no importa de esta forma, más o menos. Era grande. ¿Y cómo es que toma esta forma de un dragoncito? Por algunos dicen que un dragoncito. Vamos perdiendo límites. Vamos cediendo límites. ¿Por qué, profesora? Ya, ahí te quería agarrar. Si tú en algún momento te preguntaste por qué, cómo perdimos límites. Vamos, comenzamos con nuestro país vecino del Ecuador. El Ecuador tiene su propia historia. Cuenta también hasta el día de hoy en su enseñanza básica una historia diferente a la nuestra, como siempre. Con Ecuador tuvimos mucho más problemas para llegar a definir los límites, chicos. Tuvimos que pasar dos guerras. El país más problemático en límites fronterizos fue Ecuador, no te lo vas a creer. Chile, profesora, Chile solo tiene uno. El más conflictivo de todos fue Ecuador. ¿Por qué? Acá vengo a dibujar así. Ya. Lo que pasa es que el Ecuador quiere su salida al Atlántico y justo en esta parte del Amazonas, bueno, él quiere, o su objetivo fue ingresar al Amazonas para poder llegar por navegación al Atlántico, sus recursos. Ah, profesora, sí. Entonces, por eso fue la disputa por muchos años. El Ecuador, a ver, vamos a colocar para acá, los tratados. ¿Por qué perdimos este territorio? Porque cuando viene la figura antigua del utiposidetis, el utiposidetis es como poseeréis, como poseeréis después del derecho, así poseeréis. Por derecho poseeréis. ¿Qué es eso, profesora? Quiere decir que una vez que estuvieron los españoles, ellos se encargaron de hacer la fragmentación, la delimitación de los territorios y ellos elaboraron mapas. Esos mapas son útiles o sirvieron para hacer límites de los países. Entonces, ahora ya entiendes por qué la figura, ya. Pero hubo un problema con Ecuador de donde Tumbes, Jaén y Maynas querían, o bueno, Ecuador se los quería llevar. Maynas Amazonas. O sea, nos iba a quitar mucho más territorio. Y nosotros, por supuesto, dijimos, no, 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 un momentito, recuérdate el Uciposidetis, sí. Ah, ya. Esto de aquí estaba de la manera que estaba a favor del Perú. Y luego Ecuador dijo, no, 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 no. Mi historiador, un historiador ecuatoriano sale y dice, no, yo tengo un documento más antiguo donde dice que eso nos pertenecía. Se fueron nuestros historiadores a España y nunca encontraron ese documento. No, siempre hay una copia, entonces no le pertenecía. En tratados con el Ecuador tenemos el protocolo de Río. En 1942 se firma el protocolo de Río. Luego, hay un enorme problema también. Ya no se regresó Maynas, Jaén y Tumbes al Perú. Ya, muy bien. Pero esta partecita de aquí le pertenecía al Ecuador, o bueno, le pertenecía, no, lo quería el Ecuador para poder hacer circulación al Atlántico y no lo iba a perder por nada del mundo. Por ese motivo,
bueno, con un motivo ambicioso, es que se plantea la guerra del Cenepa, la gran tan llamados guerra de Cenepa. Dijeron, no, ahí no va, ahí no le pertenece a Perú, querían invadir esa parte. ¿Qué hicimos? Nos armamos nuestras armas y dijimos no. Varios héroes murieron en la guerra del Cenepa. Incluso hasta hoy en día, no sé si has visto por el desfile militar, los héroes del Cenepa están desfilando. Son personas que han perdido los brazos, la pierna, los ojos, el ojo, los ojos. No, tristemente. Entonces, pero lamentablemente en esa época era Fujimori el presidente. A pesar de que nosotros ganamos, chicos, Fujimori le cede un puerto binacional. Ya, Ecuador, para limar las asperezas, puedes entrar a nuestro Amazonas y se les da acceso al Amazonas. Se les da acceso. Se dice que a Fujimori le pagaron. Se dice. Pero bueno, eso sucedió. Le valió nada haber ganado la guerra, le valió nada haber mandado a tantas personas que perdieron la vida para terminar entregándolo. Ajá, y entonces, una vez terminada la guerra del Cenepa, se firma el Acta de Brasilia para ponerle fin a todo esto. Y esto se da en el 98. Después, también tenemos, estos son los dos tratados por las guerras. También tenemos un acuerdo de límites marítimos. Recuerda que con Ecuador compartimos esta parte del límite marítimo y Chile también, ya, límites marítimos. Ahí no tuvimos mayor problema, pero con Chile sí. En el año 2011 se firman los límites marítimos. Felizmente, con Ecuador no hubo ningún problema, pudimos definar, nos dimos la mano y ahí quedó. Ahí quedó. Entonces, como ya sabrás, Ecuador cuenta su historia a su modo, a su forma, en su país. ¿Dónde, profesora? ¿De dónde a dónde nos extendemos? A ver acá. El Ecuador va de la Boca de Capones hasta el Talhuec del río Huepi. Hasta el Talhuec del río Huepi. Entonces va o parte de la Boca de Capones hasta el Talhuec del río Huepi. Hasta ahí se extiende. Pasamos ahora del Ecuador, vamos con nuestro país vecino, que le sigue Colombia. Colombia, con Colombia en realidad solo fue rápido, fue antes que Ecuador incluso. Ecuador pensó que iba a tener la misma suerte que Colombia, pero no fue así. Tuvimos una guerra por por límites. Y esta guerra tuvo fin con el tratado, se firmó un tratado, el tratado Salomón-Lozano. Ahí le dimos la parte que le corresponde a Colombia. No fuimos victoriosos, no fuimos victoriosos. ¿Y de dónde a dónde se extiende, profesora? Se extiende, me quedé en el Talhuec, ¿no? Profesora, ¿y qué es el Talhuec? Talhuec es la depresión más baja. Talhuec del río Huepi, Talhuec del río Huepi, con el Putumayo, exactamente con el río Yavarí. Ajá, ya estamos llegando a Brasil, ¿no? Ya estamos llegando. Ahora sí se viene nuestro país hermano del Brasil. Brasil fue el más pacífico, con Brasil no hubieron guerras, no hubieron guerras, pero sin embargo le dimos un buen territorio a Brasil. Pero sí firmamos tratados, chicos, para ya definirlo. Tratados. El primer tratado que firmamos con el Brasil fue el de Herrera da Ponte, el de Herrera da Ponte en 1856. El de Velarde fue otro, el de Velarde, Río Branco. Como de repente intuyes,
Estos enlaces de los nombrecitos le corresponde a representantes de cada país. Herrera, peruano, Daponte, brasilero. Velarde, peruano, Río Branco, brasilero. ¿Cuál es el límite, profesora? El límite, como nos quedamos, es en el río Putumayo, la frontera del Putumayo, exactamente en el río Yavarí, y en, en boca del río Yaberija. Ahí terminamos. En boca del río Yaberija. Pasamos. La boca del río Yaberija nos está enlazando ya con Bolivia. Con Bolivia sí tuvimos una guerra. Sí tuvimos una guerra. Con Bolivia fue una guerra. El tratado que pone fin a la guerra con Bolivia fue el de Polo y Bustamante. El de Polo y Bustamante de 1909. Así ponemos fin con Bolivia y límites en la boca del río Yaberija con el hito número 80 de la meseta de Ancomarca. De la meseta de Ancomarca. Justo la meseta de Ancomarca es el inicio, pero para Chile. Con Chile no fue el país en realidad muy conflictivo, pero sumamos la Segunda Guerra también. No fue Segunda Guerra, disculpe, fue un conflicto. Segundo conflicto, eso sí se dio eso sí se dio por la frontera marítima. Entonces tenemos una guerra con Chile. Con Chile firmamos el tratado de Lima en 1929. Ahí está Chile, el Tratado de Lima. Y también firmamos un acta de ejecución de ese tratado. No quedó solo en el acta, sino también no quedó solo en el Tratado de Lima, se firmó un acta, quedó en el acta de ejecución del tratado. La aplicación. ¿De dónde a dónde va el límite con Chile, profesora? Del hito número 80, como dejamos en Bolivia, de la meseta de Ancomarca, y el hito número 1 de la Concordia. El hito número 1 de la Concordia. Esa es la frontera con Chile. Pero recuerda, en límites tuvimos solo una guerra con Chile. Pero sí, en el año 2000, esa fue la disputa de 2013, me parece, donde Chile sí presenta. Ahorita vamos a hablar un poquito también del mar, no te preocupes. Pero tuvimos ahí nos fuimos a un caso, no fue guerra, nos fuimos a un caso. Bien. Ahí tienes un poco de la historia de la frontera, antes que me olvide. Ahora, recordando, las fronteras, chicos, pueden ser de dos tipos. Uno son fronteras naturales y otros son artificiales. Diferencia, profesora, las naturales son la montaña me sirve de frontera, el río, profesora, que pasa por ahí, y así. Y las artificiales son construcciones humanas. Ah, profesora, yo he visto un anuncio ahí que colocan cuando están bienvenido a Perú o bienvenido a Bolivia. Ajá, esos son fronteras artificiales. No vayas a confundir las fronteras naturales con las fronteras artificiales, por favor. No se te vaya a ocurrir confundirlos, ¿ah? Fronteras naturales con la frontera artificial. Con la frontera artificial. Bien, ahí tenemos entonces las fronteras. Hablando de la situación de frontera, voy a hacer un dibujito por aquí. Hablando de frontera, por aquí mejor, por aquí. Ya, por aquí. Hablando de la situación de la frontera, vamos a dirigirnos a una de las fronteras.
¿Cómo se da, profesor, el crecimiento? Ahí está. Suponiendo, que sea, este de aquí es el pueblo peruano. ¿Ya? Este es el pueblo peruano. El crecimiento del pueblo peruano. Ya. Este otro de, acabo de poner Perú. Este otro de aquí, que sea nuestro pueblo hermano del Ecuador. Voy a colocar otro colorcito. Ahí está. El pueblo del Ecuador. ¿Bien? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un peruano, aquí está la parte donde va a permitir el acceso entre uno y otro, un peruano que reside en Aguas Verdes, en la ciudad de Aguas Verdes, va a querer pasar a la ciudad de Huaquillas, en Ecuador. Son dos ciudades fronterizas. Normalmente, tranquilamente, el peruano pasará a estudiar a Ecuador, el ecuatoriano de repente pasará a trabajar al Perú. Hay esa integración, hay ese intercambio. Existe ese intercambio. Pero, como puedes ver, son dos ciudades, ¿verdad? Son dos ciudades. El crecimiento de las dos ciudades que están bastante juntas, que están bastante creciendo de manera acelerada, se le conoce como conurbación. Entonces, el juntarse de dos ciudades, el crecimiento de dos ciudades demasiado cercanas. Profesora, pero ¿qué pasaría si la población ecuatoriana quiere ser parte del Perú o viceversa? Si eso ocurriría, la población tendría que ir de un lado a otro, pero las fronteras no se van a llegar a mover. La frontera no se va a llegar a mover. Para que exista una integración entre los países, para que exista Huaquillas con Aguas Verdes, una integración, necesita cumplirse requisitos. Requisitos que pide cada estado. Ah, ya, Perú, tú quieres que nosotros nos integremos, me dice el Ecuador. ¿Ya? No, podríamos nosotros conectarnos, sí, podríamos. ¿Para qué? Para promover el desarrollo. Necesitamos que nuestro desarrollo se promueva. Am, no es posible esta integración, ya, no va a ser posible sin que las ciudades de frontera, incluso toda la frontera, se haya evolucionado, haya desarrollado. Entonces, tienen que estar al mismo nivel. Huaquillas tiene que estar al mismo nivel de Aguas Verdes. Lo mismo viceversa. Para que los países acepten la integración, tienen que estar en el mismo nivel. En el mismo nivel. Eso es lo que nos dice, eso es lo que nos dice la integración entre fronteras. A ver por acá. Ahora dibujo por aquí. Muy bien. Suponiendo este es mi Loreto y aquí está el Brasil, ¿ya? Muy bien. Loreto, bueno, aparte de Loreto, ¿no? Loreto, Amazonas por acá, Cajamarca por acá, Ucayali por aquí, ya. Todo esto, Loreto, Amazonas, Ucayali, todo eso es regiones, ¿no? Regiones. Ahora, si yo voy ingresando un poquito más y a nivel de provincias de Loreto, yo lo voy a llamar, a las líneas rojitas le voy a llamar zona. Y dentro de los rojitos, ya saben que hay los distritos, ¿no? Más pequeñito. A esto pequeñito lo voy a llamar área. Y a lo grandecito les dije que lo estaba llamando región. Entonces, ya sabes, región, como los departamentos que ahorita acabamos de ver, la zona es como a nivel de provincia y el área es mucho más pequeño, mucho más pequeño. ¿Cómo se da el desarrollo de una frontera? A ver, acá está el Brasil. Todo esto es Perú, todo esto es Perú. ¿Cómo se da el desarrollo de una frontera? Te decía, a nivel de región,
Es el ámbito subnacional. Es un ámbito subnacional. Puede comunicarte el exterior como Brasil y el interior de Perú. La zona. La zona, la zona es el nexo entre región y área. El nexo. Área. En el área son los lugares más pequeñitos, más chiquitos. Ahí se va a dar, ahí se va a dar servicios. ¿Servicios de qué, profesora? ¿Quieres intercambiar monedas, no? A pesos bolivianos, quieres cambiar a dólar, quieres que al que sea, al que sea. Todos los tipos de servicios están en áreas. Profesora, ¿dónde están las guarniciones militares resguardando si ingresan o no ingresan aquellas personas que no pertenecen a esa ciudad? Sí, por supuesto, a eso se le conoce como área, como área. Ahora, si tú contabilizas cuántas regiones del Perú en países, disculpen, en regiones, ¿cuántos son los que tienen límite fronterizo? Tumbes, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna. Todos ellos tienen, no, eh, todos ellos serían parte de una región. Todos ellos es una región cada uno, claro. Entonces, no te vayas a olvidar, por favor, acerca de estos, los espacios fronterizos. Los espacios de frontera o fronterizos. Los espacios fronterizos. Ya está. Ahora, por otro lado, tenemos al mar territorial. Hablamos de una frontera terrestre, hablamos de un proceso de administración que vive el país y ahora vamos a hablar de la frontera de mar. El artículo número 54, el artículo número 54 de la Constitución Política del Perú dice que nosotros tenemos, ahora viene acá, un ratito, si no, a veces te me confundes. A ver, este es, ya, el ancho del mar es lo que está en la Constitución. ¿Cuánto dice que tenemos de soberanía? De mar, 200 millas. No te vayas a confundir de norte a sur, es de ancho, de ancho, está de ancho. Tenemos entonces el ancho de la mía. Este ancho, ¿dónde? ¿Por quién fue elegido, profesora? ¿Quién es que determinó que va a ser 120, no, 200, disculpen, 200 millas? ¿Quién ha determinado eso? El siguiente. Esto fue una tesis planteada. Esta fue la tesis de Bustamante y Rivero, nuestro presidente. Bustamante y Rivero. Esa fue la propuesta de Bustamante. Ya. Tanto así que le gustó a Chile, que le gustó a Ecuador y dijeron, no, 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 ¿saben qué? Nos vamos a reunir, vamos a establecer un acuerdo jurídico como la Declaración de Santiago. Como la Declaración de Santiago. Entonces, en esa declaración, se da por confirmada que el ancho del mar peruano, ecuatoriano y chileno se va a conservar en 200 millas marítimas. Fue un gran problema realmente. No sé si ustedes se acuerdan que nos fuimos hasta la Corte Internacional de La Haya. Así nos fuimos. Ajá. Ujú. Ahora, viene otra figura, la Convemar. Profesora, ¿qué es la Convemar? La Convemar es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. ¿Pero qué dice, profesora, la Convemar? La Convemar dice así. ¿Por quiénes están firmados? Por unos 168 países firmantes. Profesora, ¿y por qué están firmantes?
Aquí te lo explico. Ya. La Convemar dice, hoy Estado, tú solo vas a tener tu soberanía, solo vas a establecer tu soberanía máximo hasta 12 millas. El resto de millas va a ser siempre y cuando tú lo quieres aprovechar. Si tú no quieres aprovechar esto, bueno, si puede venir otros países que sí lo quieren aprovechar con sus embarcaciones y llevarse tus recursos. Esto afectaba a nuestra soberanía, por eso el Perú no es firmante. Hay países que sí han firmado, son un total 168, sí hay países firmantes. Aquí está. am, Ahí hasta 12 millas. Ah, y el resto que sobra, acá faltaría, ¿no? El resto serían un total de 188 millas por ahí, 188 millas. Estas 188 millas, entonces, se la vamos a ceder a la zona económicamente exclusiva. O sea, terminábamos cediendo nuestro mar. Terminábamos cediendo nuestro mar. No era conveniente. ¿Recuerda cuando hubo el corte de La Haya, justo ese problema de delimitación? Bien, Perú decía, ¿sabes qué, Chile? Siempre hemos manejado que es de esta forma. Chile decía, no, 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 Perú, yo encontré un documento más antiguo que dice que es esta forma. La Corte de La Haya dijeron, ya, Perú, Chile, tranquilícense, la Corte va a ser de esta forma. Así lo puso. Así lo puso. ¿Quién, profesora, determinó los límites de Perú y Chile? En el año 2014 lo determina la, la Corte Internacional de Justicia. Justicia de La Haya. Entonces, la Corte Internacional de Justicia de La Haya es el que nos ayuda a resolver este conflicto. Chile decía tener documentos más antiguos, pero al Perú también le correspondía porque es, em, bueno, fuimos, al final, como está diciendo, fuimos a la Corte de La Haya, Perú perdió prácticamente. En realidad Perú perdió. ¿Por qué? Porque las primeras 5 millas de aquí, como lo está cortando la Corte, aquí está la mayor cantidad de recursos. Aquí, ya para el lado profundo, que a menos que sean grandes embarcaciones, a menos que sean grandes embarcaciones. Recuerda que la Corte Internacional de Justicia de La Haya es el que emite sentencia. Su resolución es inapelable. Chile, a pesar de eso, estaba todavía como que no le convencía, pero luego se quedaron callados. La Corte no se le puede, a la Corte no se le podría negar la sentencia. ¿Y de dónde a dónde, profesor, es nuestro límite ahora con el ancho del mar? Nuestra línea es aquella que se proyecta con el hito número 1 desde la marea baja. Comienza nuestra delimitación marítima en el proyecto número 1 desde la marca desde la marea baja, disculpen, de la marea baja, a partir de la marea baja. Ya, nuestra línea se tiene que proyectar entonces con el hito número 1 desde la marea baja para hablar del límite oficial con Chile. Recapitulando, chicos, un ratito. Recapitulando. Unos dibujitos mucho más hermosos que los míos, por supuesto. Pensamos, ahí está la forma de administración del Perú. Recuerda que la administración del Perú se hace a nivel nacional, regional y local. Esas son las tres instancias.
Las tres instancias. La descentralización. Hablábamos un poquito que ya el Perú desde el año 2002 no se encuentra centralizado, no se encuentra en un solo lugar, sino en todas las regiones. Objetivos de la descentralización político, económico, administrativo, social y ambiental. También te lo remarqué. Las regiones es un intento fallido de la división de los departamentos, solo que aquí en la región se le ha aumentado uno más de carácter especial, que es el Callao. Callao también tiene de región. Están las fronteras que fuimos perdiendo, mira por ahí en imagen, fronteras. Ajá, el Ecuador, dos guerras, ahí está, dos guerras con el Ecuador, se fueron cerrando los acuerdos en el Acta de Brasilia, después de la guerra del CENEPA. La frontera Perú-Colombia, se pone fin a los límites con el Tratado Salomón-Lozano, con el Tratado Salomón-Lozano. La frontera de Perú con Brasil, ahí están, dos tratados sin ninguna guerra. Herrera da Ponte Ribeiro, 1851, y Velarde Río Branco en 1909. Bolivia sí hubo una guerra, se firma la paz con Pablo Bustamante en 1909. La frontera con Chile. Chile tiene un solo problema con el Perú, se firma un tratado que es el Tratado de Lima. A partir del Tratado de Lima viene después la ejecución del tratado. Está Chile. Hablando de los niveles, la frontera, los espacios de frontera, zona fronteriza y región. Región es mucho más grande, frontera es mediano y área es mucho más pequeñito. Recuerda que la aglomeración entre dos ciudades principales recibe el nombre de conurbación. Conurbación. La frontera, mira cómo se encuentra todas las áreas de frontera. En esa área de frontera hay para que cambies tus dólares, hay para guarnición militar, puestos de vigilancia y otros. La, la zona de frontera es un poquito más grande, si te das cuenta. Y la región de frontera es más lo engloba más. Ahí está por departamentos. Entonces decíamos que los países cuando buscan alianzas necesariamente van a caer con con aquellos otros países que están a su mismo nivel, que están desarrollados en la misma línea. Es ese momento donde el Estado de ese país va a dar la aprobación de que exista una integración. Antes no existe. El mar territorial también lo hablábamos, dije que es la tesis de Luis Bustamante y Rivero, expresidente. Y la declaración de Santiago dijimos, oye Chile, tú respetas de esta manera, oye Ecuador, tú respetas de esta otra. Claro, a Chile después, el documento que encuentra, a Chile, después ya el documento que encuentra dice que nuestro límite de mar es como dice Chile. No te olvides que la Convemar, si bien es cierto, le va a servir o le va a ser útil para aquellos países que no presenten o no realicen actividades tanto en pesca o extracción de las especies también. La Convemar solo le va a decir al país, aquí está, de las 0 a las 12 millas, ese es tu mar, eso no se toca, pero máximo 12. Después, las 188 millas que falta, esas 188 millas no, puede ser ocupado por cualquier otro país que lo necesite. Así dice la Conmemar. La delimitación marítima entre Perú y Chile. Aquí está, mira, situación peruana, situación chilena, y al final la Corte de la Haya dijo, ni para ti ni para Perú. Así. A ver, chicos, vamos a tomar unos minutitos
para resolver las preguntas del cuestionario. Inténtenlo, por favor. Inténtenlo, inténtenlo. En un momentito entramos a las consultas. No se vayan a olvidar pueden dejar por el chat sus preguntitas, chicos. Enseguida yo los respondo, pero inténtenlo primero por ustedes mismos. Unos minutitos. A ver, chicos, vamos resolviendo. Cualquier cosita, por favor. A ver, voy a abrir aquí el chat. Cualquier inquietud, cualquier duda, pueden escribirme por el chat o levantarla. Creo que acá no hay opción de levantar manito. O en todo caso, encender el audio. No hay problema. No me incomodo, chicos. A ver, ¿cómo estamos? ¿Qué dice? De acuerdo al reglamento de la ley 27795, respecto a la demarcación y organización política del Estado, y cómo se encuentra conformado, indique los enunciados correctos. A ver. Las circunscripciones tienen competencias y autonomías propias. Hasta ahí está bacán, está bonito. Que buscan garantizar la unidad e integridad. Está perfecto. Al decirte que se están descentralizando, no quiero decirte que el país se está dividiendo, por si acaso. No te vayas a confundir. Se busca el avance del país, el avance en conjunto. Se sigue buscando la unidad de nuestro territorio. La 1 es correcta. 2. En el reglamento se detalla respecto a sus ámbitos de ejecución y resolución administrativa. En el reglamento se detalla respecto a sus ámbitos de ejecución, ¿ok? Y resolución. ¿Cuáles son los ámbitos de ejecución de la descentralización? Los ámbitos son administrativa, económica y social. No. Los ámbitos donde van a poder
incidir es a nivel de región, provincia, distrito y centros poblados. Entonces, esto es falso. No es a nivel administrativo, económico y social. Acá dice el ámbito donde se va a hacer, se va a ejecutar. ¿A qué nivel? Región, provincia, distrito y centro poblado. 3. Las circunscripciones en que se constituyen y origina el Estado se da en 3 niveles. Nacional, regional y local. ¿El Estado se configura a nivel nacional, regional y local? Sí, ese es verdadero. Ese es verdadero. Se configura sí, en 3 niveles. Siempre vas a escuchar que la organización del Estado es a nivel nacional, regional y local. La 4. Dentro del reglamento, Lima Metropolitana se encuentra asignada a la región. Esto sí te lo dije, ¿no? ¿Está dentro de la región Lima? No. Lima Metropolitana es una provincia especial. No está dentro de la región. Así te lo comenté. Sí te lo comenté. Es la letra E. La letra E. Profesora, la 2, ¿por qué era falsa? Bueno, la 3 y la 4 ya lo había dicho. La 2, ¿por qué, profesora? Dice, el reglamento se detalla respecto a sus ámbitos de hacer o ejecución y resolución. Y ahí en el enunciado me dice administrativo, económico y social. No. Los ámbitos donde van a haber cambios es a nivel regional, provincia, distrito y centro poblado. Respuesta correcta, letra E. E de enano. E. Ejercicio 2. Dice así. Las fronteras dejaron de ser solo espacios que delimitan el territorio y la soberanía nacional entre los estados y más bien desde la perspectiva del desarrollo socioeconómico y la integración. En zonas donde se dan procesos económicos y sociales. Respecto al enunciado sobre los límites del Perú, establezca el valor de verdadero o falso. Ahora vamos con los límites del Perú. 1. Sí, con los límites, ¿no? Ya, acá hay un término también que podríamos resaltar. Ya, ok. En la frontera de mayor extensión con Brasil, se ven procesos económicos asociados a actividades ilícitas. Si tú lees bien el enunciado, no te habla de estas actividades ilícitas, disculpen, de estas actividades ilícitas, sino te habla de un desarrollo. Si te hablaría por ahí de algo negativo, podrías marcarlo. Pero ten en cuenta que el desarrollo dependerá mucho del desarrollo para marcar las respuestas. En la frontera de mayor extensión a Brasilia se ven procesos económicos asociados, o sea, proceso económico está bien, asociados a actividades ilícitas, no. E incluso es mucho, va a ser muy extraño porque justo en esos lugares está más custodiado, más resguardado por parte del Estado. 3. Con la firma del Tratado Salomón-Lozano se estableció la frontera con el Ecuador y se permitió el libre tránsito fluviales. No, no fue con el Ecuador. Eso fue con Salomón Lozano es de Colombia. Con Colombia. Recuerda que tenemos un puente, disculpen, un puerto binacional. Ya está. Con la firma del Tratado Salomón Lozano le corresponde a Colombia. Es un poco de memoria ahí. 3. En la frontera con Ecuador, en la zona de Guaquillas y Aguas Verdes, justo mi caso, hay familias binacionales, es decir, de dos nacionalidades, que transitan con facilidades migratorias, sí. Va a verte el guardia, de repente el militar te va a decir, ¿de dónde eres? Soy de Aguas Verdes. ¿A dónde quieres ir? A Guaquillas. Ah, ya, anda. No hay tanta limitancia. No hay tanta limitancia. Entonces,
La respuesta sería verdadero. En Ecuador, huaquillas y aguas verdes son familias binacionales, sí, y transitan con facilidades migratorias también. 4. El límite con Bolivia se da un proceso de conurbación. ¿Recuerdas que conurbación era cuando las ciudades grandes están creciendo demasiado rápido? Ya. El límite con Bolivia se da un proceso de conurbación en la zona de Desaguadero, donde encontramos una fuerte identidad cultural. Conurbación, ya sabes, la conurbación es totalmente natural que ocurra cuando hay dos culturas bastante cercas. No solamente es aguas verdes y huaquillas, no, son todos los centros poblados, las ciudades que vivan o que habiten en la parte limítrofe, en la parte limítrofe. Respuesta, falso dijimos en la primera porque no me hablaban de un tema negativo y falso es Salomón Lozano porque era un tratado firmado con Colombia. Falso, falso, verdadero, verdadero. La B. La D estoy diciendo yo, la B. La respuesta es la letra B. B de bebé. B de bebé. En un ratito, capaz, quizás me están escribiendo. Ya, seguimos entonces, seguimos entonces. La respuesta es la letra B de bebé. Uy, disculpen, creo que apagué mi audio sin querer. Les decía, el ejercicio número 3. La Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza define los espacios de frontera y establece los mecanismos de formulación, coordinación, ejecución y seguimiento de la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos. En relación a lo mencionado, identifique el enunciado correcto. Me habla sobre la integración. Ok. La A dice, y planificación de las políticas fronterizas se establece en el área urbana. No, la política fronteriza, chicos, va desde el más grande. Recuerda que el más grande era región fronteriza. Región fronteriza. B. La incorporación económica es un proceso obligatorio de incorporación solo de las áreas fronterizas, dice. La incorporación económica es un proceso obligatorio de incorporación, ¿ya? Solo de las áreas fronterizas, no. Aquí nuevamente hay algo. Las áreas o las ciudades fronterizas no son las únicas que tienen que dinamizarse. No son las únicas. Bien, es un proceso obligatorio de incorporación solo de las áreas económicas, no. Recuerda que tenemos región, zona y área. El que es más integrador es la región, la región. B. El conjunto de iniciativas públicas y privadas parten desde lo que establece la zona de frontera. A ver, los estados de los espacios fronterizos colindantes o cercanos, como las regiones fronterizas, buscan sostenibilidad y desarrollo de los demás espacios. Sí, un espacio nada más no se va a desarrollar, no se va a desarrollar solo la región de frontera o la zona o el área, sino los tres. Tienen que involucrar a los tres. Este de aquí es correcto. Otros estaban repitiendo. Y la E, el fortalecimiento de las capacidades de gestión regionales son establecidas desde las políticas de las áreas y zonas fronterizas de frontera. De fortalecimiento de capacidades de gestión regional son establecidas las políticas de, ahí está bien, áreas. Aquí de acá me hablaba de solo de zona. Aquí de acá de área. Aquí de qué área. Mientras que la D dice de todo. Zona, área y región. La D es más integrador.
La D es más integrador. Ejercicio 4. En el año 2014, la Corte Internacional de Justicia de La Haya resolvió su fallo respecto al diferendo marítimo entre Perú y Chile. Respecto al fallo, señale los enunciados correctos. 1. La resolución de la Corte es definitiva. La resolución de la Corte definitiva, sí. Vinculante e inapelable, sí. Y de cumplimiento obligatorio en las partes, sí. Este es verdadero. 2. La Corte concluyó que la frontera marítima parte de la intersección del paralelo de latitud que pasa por el punto Concordia. Ya. No sé si recuerdas que el límite que trazó Chile fue de esta manera, Perú de esta otra, y la Corte La Haya hizo esto. Ahí está, así. ¿De dónde a dónde, profesora, parte? Sí parte de la intersección, el hito número de la Concordia, el hito número 1 de la Concordia y también parte de la intersección de la marea baja. Eso no sé si recordarás, pero sí lo mencioné, de la marea baja. Falso. 3. Pone fin a la controversia sobre los límites marítimos, sí, y servirá para que el Perú y Chile potencien sus relaciones bilaterales. Ese también es correcto, ¿no? Recuerda que la justicia internacional de La Haya busca la paz. Ya, este es verdadero. La 4. Establece que cada país puede tener una zona económicamente exclusiva, ¿sí? De 188 millas marinas de Haya. Esto es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Tiene algo que ver las 188 millas? No. La Corte de La Haya definió los límites entre Perú y Chile. No definió el ancho del mar. Además, el quien va a ver que el aprovechamiento, zona de económica exclusiva podría ser, ya, es más, o se maneja, lo maneja la CONVEMAR, la Convención del Mar. Ellos lo manejan. Ya sabes que la CONVEMAR quiere que nosotros nos quedemos solo con 12 millas, lo que nos encontramos cercanos al litoral, y las 188 millas sea para uso y disfrute de cualquier otro país. Si nuestro país no se da abasto, entonces dejamos ingresar a todos los demás. La respuesta es verdadero, falso, ¿no? 1 y 3. 1 y 3 la respuesta. 1 y 3 la respuesta. Claves de la semana. Uy. Ya. Aquí, disculpe. Acá la respuesta es la D, chicos, la D. 1 y 3 correctas. Ahí se han equivocado al marcar los profesores, la D. Acá no es la B, la D. D de edad. Ya. 1E, 2B, 3D y 4D de edad. 4D de edad. Pasamos ahora a cívica. Órganos constitucionales autónomos. Vamos a hablar de cuatro órganos. La clase pasada también hablábamos de otros 3, me parece. A ver, comenzamos por el ente encargado de las investigaciones, encargado de la defensa, Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una persona que lo representa. Ese se llama fiscal de la nación. El Ministerio Público, quien lo preside, es el fiscal de la nación. ¿Es elegido por quién, profesora? Por los fiscales supremos. La Junta de Fiscales Supremos elige a este presidente. Es quien lo elige, entonces es la Junta de Fiscales Supremos. ¿Cuánto dura, profesora, su mandato? 3 años. ¿Se puede ampliar? Sí, se puede ampliar, pero máximo una segunda reelección solo podrán ser 2 años. Y en total
quiere decir que solo podría cumplir hasta 5 años, con toda reelección, ¿no? 5 años. Las funciones de la fiscalía. La fiscalía, puede ser una persona que llegue a hacer una denuncia y la fiscalía va a abrir el proceso. Va a hacer tu defensa también. Va o tener que promover la defensa de las leyes. El Ministerio Público vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia. Representa a la sociedad en procesos judiciales. ¿Qué pasa? Viene la persona, la señora Ana. La señora Ana lo ha golpeado su esposo. Ya, perfecto. Se abre un caso de la señora Ana. Ahora, si la señora Ana, una vez que pasan las investigaciones, el fiscal tiene suficiente evidencia para decir que el delito fue efectuado, entonces eso quiere decir que el fiscal va a acompañar a la víctima hasta el proceso judicial, hasta la sentencia. Otra cosita, por favor. No te confundes, no te confundas. El Ministerio Público, los fiscales, no te van a sentenciar. Quien te sentencia es el Poder Judicial. El Ministerio simplemente apertura investigaciones. Conduce desde su inicio la investigación del delito. Conduce desde su inicio la investigación del delito. Como te decía, hoy en día, cuando yo quiero ir a denunciar, puede salir de mi idea, eso es una denuncia de parte, o en todo caso, a veces va la policía y dice, ¿quién ha golpeado a esta señora? Está ahí atrozmente golpeada. Ah, la señora no quiere denunciar por miedo a represalias, muy seguramente. Entonces, ¿quién va a aperturar su caso? El Ministerio Público. Puede ser una denuncia, entonces, que inicia la persona, o puede ser una denuncia que inicie el mismo Ministerio Público. Bien, está el Ministerio Público, entonces, ya sabes qué es lo que hace el fiscal. Bien, ya está, Ministerio Público. Ay, te estaba contando acá. Profesor, una consulta. Entonces, quiere decir usted que cuando yo hago una denuncia, primero pasa por el ministerio y luego se va a, bueno, denuncia, no estoy hablando de demanda, denuncia. Cuando yo hago una denuncia, profesora, me voy al Ministerio Público, sí, pero no me voy a ir a los policías, profesora, a la comisaría, no es necesario. Tú puedes ir directamente al Ministerio Público y también te van a atender. Necesito ir con mi abogado, no es necesario que vayas con tu abogado, para nada necesario. Una vez el fiscal lo que va a hacer es aperturar la investigación. Ahora, si la investigación tiene varios elementos que indican que efectivamente hubo la configuración de un delito, eso quiere decir que el fiscal te va a tener que acompañar, te va a tener que llevar hasta el juez, al juez le va a dar su dictamen, decir, oye, señor juez, mire usted, este es el análisis que yo he hecho sobre este caso. En este caso, la señora no ha querido denunciar, de repente no puede ser que María no quiera denunciar a pesar de haber sido maltratada, simplemente por temor o por miedo. Bien, entonces va a emitir un dictamen el fiscal y va a decir, señor juez, mire, estas son las razones suficientes para creer que el señor José ha golpeado a la señora María. Entonces, emite su propio dictamen porque eso va a leerlo un juez. Siguiente, entonces, Ministerio Público, por favor, que quede clarísimo, chicos. Algunos se confunden con Poder Judicial y no es lo mismo. No es, ojo, el fiscal no dicta sentencia, por si acaso. El fiscal no dicta sentencia. El que dicta sentencia es el Poder Judicial. Bien. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, su nombrecito ya un poquito como que me da indicio de lo que se trata. La Defensoría del Pueblo, quien lo va a presidir, quien va a estar a cargo, es el defensor del pueblo.
Pero ¿qué hace el defensor, profesora? Va a proteger tus derechos. Pero claro, no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando un conjunto, un grupo de personas. ¿Derecho de qué tipo, profesora? Cuando atentan contra tus derechos constitucionales, cuando atentan contra tus derechos a los servicios básicos. Vela para que se te dé un buen servicio, la Defensoría del Pueblo. Vela para que se te dé un buen servicio. Entonces, la Defensoría es un órgano autónomo, totalmente libre. Nadie lo puede mandar. Es libre en hacer críticas, hacer opiniones. ¿Y qué es lo que defiende? Defiende los derechos de la ciudadanía. Defiende a los derechos de la ciudadanía. El defensor del pueblo, si es que, por ejemplo, tú dices, este es el defensor del pueblo, lo que pasa es que el Estado sí me ha estado enviando agua por cisterna, pero esa cisterna al parecer no tenía un buen mantenimiento, de tal manera que ha hecho que nos enfermemos y han muerto niños, por favor ayúdenos. Entonces, evidentemente, lo que hará la defensora del pueblo es analizar el caso y si en todo caso se dice que sí, efectivamente, las muertes, las transmisiones, ha sido a causa o a raíz de un proceso mal llevado por el Estado, que en este caso es agua, que es básico, entonces, de ser este caso, la defensoría se va a poner como mediador. Va a decir, oye, Estado, ven, los ciudadanos dicen esto. Y el Estado tendrá que aclararlo, tendrá que de repente moverse ahí para poder dar solución. Función mediadora del defensor. El defensor del pueblo, ¿por quién es elegida profesora? ¿Recuerdas que el Congreso tenía entre una de sus actividades era su función especial, que es nombrar algunos cargos ya? Uno de esos cargos es la Defensoría del Pueblo. Con el voto de los 2/3 del número legal del Congreso, entonces ahí se da por ganador a un defensor del pueblo. ¿Cuánto dura su cargo? 5 años. 5 años. ¿Qué más tiene de características la Defensoría del Pueblo? Gozar de inmunidad. Profesora, ¿qué era inmunidad? Inmunidad son ciertos privilegios y no está sujeto a mandato imperativo. Inmunidad, ¿qué privilegios? El defensor del pueblo puede pensar, puede hacer, pero siempre y cuando no sea delito. Por eso te digo, goza de inmunidad y no está sujeta a mandato imperativo. Nadie le va a mandar al defensor del pueblo a decir, defiéndelo bien o defiende mal o sálvame a mí, como en el caso del Estado. No. No desempeña ninguna función ni de juez ni fiscal el defensor del pueblo. Sus funciones. Defiende los derechos de constitucionales y fundamentales, como te decía. ¿Qué más? Supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Supervisa la adecuada prestación de los servicios también. Ah, bueno, eso ya te lo mencionaba un poquito antes. La profesora, del NOR, o de repente, pues, servicios básicos, ¿no? Agua, luz, saneamiento, esos son los básicos. Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el máximo órgano para interpretar la Constitución? Tribunal Constitucional. ¿Por quiénes está conformado este tribunal? Por 7 personas, por 7 miembros. Esos 7 miembros son elegidos por 5 años. ¿Qué tienen, profesora? Gozan de inmunidad, gozan de inmunidad, nadie se puede interferir y no está sujeto a mandato imperativo para recibir órdenes. No está sujeto. No hay reelección inmediata del Tribunal Constitucional, no existe la figura de reelección. Entre, entre la instancia única de acción inconstitucional. Ah, ¿qué procesos lleva el Tribunal Constitucional? El primer proceso del Tribunal Constitucional es velar por la acción de inconstitucionalidad. Todos los habeas corpus que tengan la acción de inconstitucionalidad
todos aquellos que tengan, que todo proceso que tenga la acción de inconstitucionalidad no le compete al Poder Judicial, sino le compete al Tribunal Constitucional. Tiene profesora, es la única instancia, es la única y la última instancia para ver casos de inconstitucionalidad, el TC, Tribunal Constitucional. También conoce como última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de, es decir, podemos apelar aquí. Si no me quiere dar habeas corpus, habeas data, acción de amparo. Entonces, es la última y definitiva instancia de las resoluciones, de estas resoluciones. Ahora, por otro lado, conoce los conflictos de competencias o atribuciones asignadas por la Constitución. Bueno, vela por el cumplimiento íntegro de la Constitución, el Tribunal Constitucional. Todos los procesos constitucionales, ahí lo ve. Recuerda, como última y definitiva instancia, va a haber casos de habeas, de garantías constitucionales. Pero en primera y en única instancia, única, va a tocar temas del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. ¿Ya? Sobre la Junta Nacional de Justicia. Pues, ¿qué es eso de la Junta Nacional de Justicia? La Junta Nacional de Justicia es el órgano encargado de elegir a los jueces y fiscales. Elección de los jueces y fiscales. Entonces, de esta manera se encarga de hacer la elección de los jueces fiscales. La Junta Nacional, ¿por quiénes está comprendido? Por 7 miembros. Profesora, ¿cómo se elige la Junta Nacional de Justicia? Esto se elige por mérito, por un concurso de méritos. Aquí ya no hay que lo elige el Congreso, lo elige el Ejecutivo y el Legislativo, no. Aquí es por mérito. La Junta Nacional de Justicia tiene un periodo de 5 años. Sus miembros gozan de los mismos beneficios en derechos, en deberes también, en obligaciones. ¿Cuáles son las funciones? Antes, la JNJ era conocido como el Consejo Nacional de Magistratura. Fuimos a un referéndum, un tiempo donde estuvieron preguntando si el Congreso debería de ser unicameral y bicameral. Junto a esta pregunta de la Junta Nacional de Justicia, se reestructuró. La población había votado que efectivamente se reestructure y ya no se llame Consejo Nacional de Magistratura, sino se llame Junta Nacional de Justicia. Junta Nacional de Justicia. ¿De qué se encarga? De nombrar jueces y fiscales. A veces el juez que está en algún peldaño abandona su cargo o de repente por avanzada edad. Entonces, va a nombrar según concurso público y de méritos la evaluación de los jueces y fiscales. Los jueces y fiscales están en una constante evaluación de cada 7 años. A ellos se les va a estar evaluando, pero no sé si escuchaste un caso donde una jueza le llegó el caso de un abogado y su cliente, pero ese abogado era su enamorado. Lo que hubiera hecho la jueza es apartarse del caso. ¿Saben qué? Yo no puedo llevar esta situación por unas situaciones personales, familiares, amorosas, explicar. Si hacía eso no pasaba nada, pero ella cayó, se silenció. Pero ¿sabe por qué no puede llevar el caso de su enamorado? No puede porque ya no se aplicaría el principio de imparcialidad. No se aplicaría. Nombrar previo concurso público de mérito la evaluación personal de los jueces y fiscales. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años, te decía, ¿no? No sé si recuerdas que los jueces tenían una escala donde juez de paz letrado, juzgado especializado, corte superior, corte suprema. Entonces,
eh, todos los niveles pasaban por una revisión cada 7 años, o bueno, pasan por una revisión cada 7 años. ¿Y qué sucede, profesora, como esta fiscal de que no quiso decir que estaba llevando el caso de su enamorado? ¿Qué le correspondería? Si es que pasa eso, la persona de quien está llevando el caso ella, la va a recusar. La recusación elimina al juez, los destituye. Y sí te dije la clase pasada que un juez tranquilamente está ganando sus 40.000 soles mensuales. Imagínate tú perder trabajo por algo tan simple, por hacer un favorcito, o bueno, por hacer ganar a la pareja, en este caso el abogado. Salió destituida, chicos. Y aquellos jueces, como en el caso de esta abogada, que no ha sido, que no ha sido ratificada, entonces quiere decir em, los que no han sido ratificados, los que se han destituido, como el caso de la abogada esta que tenía una abogada, disculpe, la jueza, no van a poder reingresar, chicos. Tienen que cumplir cuidadosamente un buen rol. No podrán ingresar nunca más ni al Poder Judicial ni al Ministerio Público eh, por haber hecho un mal trabajo, ¿no? Ejemplo, un juez, profesora, lo estamos chequeando y no salió ratificado. Ese juez quiere ser fiscal ahora, no puede, ya no va a poder. Su función pública, por lo menos a estos niveles, terminó. Otro es aplicar sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos. Aplicar sanciones. A veces el juez o el fiscal comete algún acto irregular. Podemos sancionarlo hasta llegar a una expulsión definitiva. Resolver en última y definitiva instancia las impugnaciones interpuestas en los procesos disciplinarios seguidos contra jueces y fiscales. Bueno, acá, resolver. Le llega este juez, a un juez, la recusación de un cliente. Dice, tal juez está atendiéndome, pero sin embargo ya tengo las evidencias. Mire, tome las evidencias, también adjunta evidencias, donde dice, no, tiene contactos con el abogado porque es su pareja. ¿Quién resuelve este caso? La Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia se encargará de ver si es una acusación leve y si es que es una acusación fuerte o grave, la termina por destituir. Extender a los jueces y fiscales el título, siempre cuando son elegidos por concurso público, incluso no sé si habrás visto por ahí en algún momento, no solamente es por concurso, chicos, sino que hay entrevista. Recuerdo bien escuchar a una mujer, Patricia, no recuerdo cómo se llama, creo que es Patricia, Patricia Merino, creo. Ya, pasa entrevista, sí. Disculpe, pasa currículum, sí. Vamos a entrevista. Van, o sea, ella se supone que domina al revés y al derecho la Constitución y las leyes. Va y no sabía qué contestar. Y a pesar de eso, profesora, le dieron la plaza. Sí. Pero una vez que es elegido la persona, fiscal o juez, le va a otorgar el título oficial. Le va a extender el título oficial. ¿Qué me dice que tú eres fiscal? Mira, aquí tengo mi título. ¿Qué me dice que tú eres juez? Aquí tengo mi título. Entonces, es un sistema muy bien ordenadito el que realiza la Junta Nacional de Justicia. O en su defecto, chicos, no solamente es jueces y fiscales, no solo es jueces y fiscales, sino también es la Junta Nacional de Justicia se encarga de ratificar o dar el visto bueno o en todo caso destituir a los jefes de la OMPE y la RENIEC. Si hay un mal comportamiento, ¿quién los destituye? La Junta Nacional de Justicia. Cuando hay entonces un mal funcionamiento, ¿quién los observa? La Junta Nacional de Justicia. ¿Quién lo ratifica, profesora, para que vuelvan a ser presidentes de la OMP y la RENIEC? También la Junta Nacional de Justicia.
Eso es lo que hace. Ya, entonces, chicos, hemos hablado, creo que ya no hay más aquí, ya, sí. Hoy hemos hablado a modo rapidísimo de cívica, órganos constitucionales autónomos, Ministerio Público que se encarga de las investigaciones, Defensoría del Pueblo que se encarga a velar por nuestra calidad de servicios, Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional, ve habeas corpus con ve todos los casos de habeas corpus, pero en primera y única instancia ve la acción de inconstitucionalidad. 4. Y también hablábamos de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia. Y ahí con eso cerramos. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjenme ver un momentito. Vamos a ver si por ahí me han comprendido. Ustedes lo van a anotar en chat, ¿ya? Estos son los posibles. Ustedes me dicen, a ver, ratito, déjenme ver su chat. Ahí está. Dígame. Hoy vimos la continuación de los órganos constitucionales autónomos. Dígame, ¿cuál de estos 4 órganos autónomos, cuál de estos 4 es el que defiende al ciudadano para adquirir mejores servicios básicos? ¿Cuál de estos 4? Mejores servicios básicos. Ministerio, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia. ¿Quién es el que defiende los servicios básicos? ¿Recuerdan, chicos? ¿Quién es el encargado de... A ver, ¿quién? Antes de las... Ahí está, muy bien. Muy bien, Defensoría del Pueblo. Muy bien, Abigail. Me entendió. Christopher también. ¿Quién se encarga de abrir investigaciones? Aperturar investigaciones de los 4. Aperturar investigaciones. Frente a posibles delitos. ¿Quién apertura investigaciones? Ministerio del Pueblo, así con total seguridad, María Luisa. Muy bien. ¿Quién da sentencias? No está aquí, no está en los órganos constitucionales. Ah, Fiscalía. La fiscalía es el mismo del Ministerio Público. A ver, ¿quién les decía? ¿Quién da sentencia? ¿Quién dice si eso no es delito? ¿Quién da la cantidad de años? ¿Quién da el veredicto final? No está ahí, no está ni ministerio, ni defensoría, ni tribunal, ni JNJ. La clase, ajá, ajá. ¿Y dónde se encuentra, en qué poder se encuentra el juez? Dentro de ajá, muy bien, Poder Judicial, perfecto. No se confundan ministerio con Poder Judicial. El ministerio acompaña en probar si es delito o no. A ver, ¿cuál de estos 4 chicos es que puede ver las garantías constitucionales? En última instancia, el habeas corpus, el habeas data, de repente. La acción de inconstitución, la acción, disculpen, la acción de amparo. ¿Cuál de estos 3? Garantías. Eran como 7 garantías que vimos entre las primeras semanas. Ese, muy bien. ¿Y cuál se encarga de elegir y ratificar o también dar de baja a los jueces y fiscales? Y de paso también elige al jefe, ratifica también, nombra, ratifica, ajá, muy bien, la JNJ, nombra, ratifica a el presidente de la OMPE y RENIEC. OMPE, sí, ya, ok, muy bien. Ok, ese sería todo, chicos, así nada más.
Lo básico, por lo menos lo básico es lo que les estoy mencionando. Vamos a resolver las preguntitas según lo que hemos aprendido. Me hablan del Ministerio Público. El Ministerio Público está integrado al sistema de administración de justicia. Muy bien, pero es un acompañante, ¿eh? En la defensa de los derechos legales y constitucionales de la sociedad y vela por la recta y efectiva administración de justicia administración de justicia. Respecto a esta institución, Ministerio Público, determina verdadero o falso los siguientes enunciados. El fiscal de la nación es el que lo preside, muy bien, y es elegido por la JNJ. Recuerda que la JNJ elige jueces y fiscales. Pero o sea, ¿qué es el fiscal de la nación? Es el presidente del Ministerio Público, prácticamente el que preside. Fiscal de la nación se llama. ¿Lo elige la JNJ? No. Lo elige la Junta, sí, pero es la Junta de Fiscales Supremos. No es la JNJ. La JNJ no se entromete mucho dentro del Poder Judicial o la Fiscalía. No se entromete. La fiscal es la figura máxima, no te vayas a olvidar. Vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia. El ministerio, ¿no? Vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales, ¿ok? Y la recta administración de justicia, verdadero. Sí, vela por la administración de justicia, es independiente, también es independiente. 3, conduce desde el inicio la investigación, muy bien. Acusa al presunto culpable, acusa, no sentencia. Protege a las víctimas, o sea, los testigos protegidos, sí. Que colaboran en la justicia, verdadero, todo eso es verdadero, verdadero. 4, emite dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contemple. Emite dictamen emite dictamen antes de las resoluciones judiciales, dice. ¿Cómo es que el fiscal presenta su caso al Poder Judicial? Con su dictamen. Va con el dictamen, este es mi dictamen, juez, y mire usted, esto son las evidencias que estoy encontrando. De esa manera. Entonces, es verdadero. Sí, emite dictamen previo a las resoluciones judiciales. Así es, con su dictamen bajo el brazo va el juez. Bien, falso, verdadero, verdadero, verdadero. 2. La Defensoría del Pueblo fue creada con la misión de proteger los derechos de la persona y la comunidad, con autonomía y énfasis especialmente en los grupos en situación de vulnerabilidad, mediante la supervisión y cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado. Respecto a esta institución, Defensoría del Pueblo, identifica los enunciados solo correctos. 1. El defensor del pueblo es elegido por los miembros del Tribunal Constitucional. Eso es más falso. ¿Quién lo elige? El Congreso. El Congreso elige a los miembros, disculpen, el Congreso elige al defensor del pueblo. Solo es uno, defensor del pueblo. Falso. 2. Defiende los derechos estipulados en la Constitución como los derechos fundamentales. Sí. Los derechos como tal, los derechos y derechos fundamentales, verdadero. Un derecho es a la vida digna y Estado, tú estás incumpliendo al no darle servicios básicos a esta población, a este grupo de personas. Entonces no le estás dando derecho fundamental, estás yendo en contra de sus derechos fundamentales. Pues, correcto. 3. Supervisa la adecuada prestación de servicios públicos, ¿sí? Como los privados y estatales, sí. Ambos, chicos. Tanto los privados y estatales los va a supervisar. Eso está, es decir, en defensa de tus derechos fundamentales que hablábamos hace un momentito. En defensa, tanto para los privados y estatales. Profesora, Sedapal está distribuyendo agua en Lima, pero con un contenido de ácido o pH ácido muy fuerte. Está atentando contra la salud pública. ¿Quién se levanta? Defensoría del Pueblo. Y Sedapal es privado, ¿eh? 4, bueno, creo que es un mixto. 4. Su representante goza de inmunidad, es decir, libre de opinión, libre de hacer, sin que sean delitos, y no está sujeto a mandato imperativo, nadie lo manda, como un congresista. Es verdadero esto, chicos, es verdadero. Ajá, es verdadero. La respuesta, me parece que no hay claves, yo agregué una, la última es la D.
Bueno, no hay clave. Son tres los verdaderos. Son tres los verdaderos. Dos, tres y cuatro. Dos, tres y cuatro. No había clave esta semana. Esta preguntita la corregimos al finalizar. Defensor del pueblo. Ya, espero que todavía un poquito más repasando el defensor del pueblo. Siguiente. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la Constitución. Se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, es decir, como supremo intérprete de la Constitución. Respecto al enunciado, identifique la alternativa que contenga una de sus funciones. A ver, contenga una de sus funciones. Conoce en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Este sí es verdadero. A ver, lado B. Examina en definitiva instancia un habeas data. No, es en última instancia. Pues, ¿sabes qué se ha usado las instancias? Primera instancia es donde vas a dejar por primera vez la denuncia. Y última instancia es por último, ¿quién va a ver tu última apelación? Ah, ya, profesora. Primera instancia, en Tribunal Constitucional no llega el habeas data o cualquier otra garantía. Solo como único, incluso como único medio, es la acción de inconstitucionalidad. Es última instancia, sí. ¿Lo ve? Sí, pero como última instancia. C. Revisa y regula la garantía de acción popular. Tampoco. Revisa en última instancia y modifica el proceso de inconstitucionalidad. Se contradice, ¿no? La A y la D, ¿no? Define el proceso competencial planteado por... Ah, ya. Profesora, ¿el proceso competencial? Ajá. El Tribunal Constitucional, chicos, entre otras de las funciones que tiene, es cuando el Congreso le dice al tribunal, acá hay un problema. El Ministerio de Producción y el Ministerio del Ambiente se están peleando. Es que ambos quieren ver un asunto donde efectivamente, pues no, dentro de, este, dentro de su ley orgánica, su funcionamiento, no dice exactamente si es que van a tocar eso o no, de ambos lados. O ambos lados lo dicen. ¿Qué correspondería? ¿Quién resuelve este caso de proceso competencial? Es decir, la competencia que tiene que tener cada entidad, el Tribunal Constitucional. ¿Quién lo plantea? El Congreso. Entonces, profesor, podrían ser A y E, pero la respuesta más inmediata, esto lo vamos a ver, chicos, como algo más accesorio. No siempre se da, pero lo que sí es inmediatamente para el TC es conoce en instancia única la acción de inconstitucionalidad. El proceso competencial es algo nuevo, de repente un término nuevo que te estoy acuñando. En proceso, siempre, a veces hay conflicto de labores ahí entre instituciones públicas. Y última, 4. La Junta Nacional de Justicia es un organismo constitucionalmente que tiene como misión de nombrar, evaluar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales y otras autoridades, contribuyendo así con el fortalecimiento de la administración de justicia y la institucionalidad democrática. Con respecto a la organización y funciones que le corresponden a la Junta Nacional de Justicia, determina el valor de verdadero o falso. 1. La JNJ nombra a jueces y fiscales mediante concurso público. Sí, eso es concurso, no es a dedo. Y todavía de méritos. El que tenga mayor trayectoria, el que haya hecho, incluso a ellos los evalúan las investigaciones, si enseñan en universidades, todo eso le suma, currículo. Ya, pues, mediante concurso público de méritos y evaluación personal, sí. Te decía también que a Patricia Meri, no sé, no recuerdo bien que la jueza que le estaba siendo criticada, le hicieron varias preguntas constitucionales. Ella no supo responder y era una vergüenza realmente, porque eso, incluso los abogados decían, pero si eso en la universidad son temas que vemos, tocamos, y ella es profesional de años. Bueno, en la una, correcto, verdadero. 2. Según la Constitución, puede nombrar, ratificar y destituir al jefe de la OMP y la RENIEC. También es correcto, ¿no? Una función complementaria es elegir, destituir, ratificar y al jefe de la OMP y la RENIEC. 3. Sus miembros son
elegidos mediante concurso por un periodo de 5 años sin reelección. Verdadero, verdadero. Sus miembros sí son elegidos por 5 años y no hay reelección para ellos. Ellos también, ¿cómo se les elige a ellos, profesora? Por concurso público. Méritos. 4. Está facultado por la Constitución a aplicar una sanción a los congresistas con apoyo del Poder Judicial. Ah, ya, acá. La Junta Nacional de Justicia no funge ni de juez ni de fiscal. Son abogados, son abogados. Ven los casos de los jueces y fiscales únicamente. Y claro está, los casos también de la OMP y la RENIEC, por eso también lo pueden destituir. Pero otros casos más no. ¿A quién le competiría, profesora, ver el caso de un congresista que ha cometido un delito? Eso le corresponde a los jueces. Ya, depende si es que cometió el delito dentro de su función como congresista o años antes de ser congresista. Y ahí dependerá a qué corte va a ir. ¿Está facultado por la Constitución? No. ¿A aplicar la sanción a los congresistas? Tampoco. Aparte, otra cosita. Una cosa muy diferente es sancionar al congresista como se hacen entre ellos mismos. Es decir, bueno, parece que tú has cometido un delito, están investigando y te vamos a sancionar 60 días. Lo hacen los mismos congresistas. Una sanción es leve. Claro, no percibe sueldo. Lo que va a hacer los jueces, como te estoy contando, lo que hacen los jueces es prácticamente emitir un dictamen si es delito o no es delito. Emiten una sentencia. Se puede ir preso. No es solamente una sanción. No es algo tan leve. Es una sanción. Con el apoyo de Poder Judiciales. No. Estos temas sí lo ve el Poder Judicial, pero no la JNJ. Ahí menciona el Poder Judicial, lo cual sí es adecuado, pero eso ha pedido también de los congresistas. Muy bien. Estas son las claves de la semana, chicos. B, D, A, B. Ahí nos quedamos. Está bonito el tema de cívica y geografía hoy día. Listo. Uy, sí estaba presentando, no creo que uy, recién lo veo, creo que mi internet es el que le salió. Ya. Bueno, chicos, bien, chicos, entonces les estaba diciendo, voy a escribirlo, por favor. No sé en qué momento se salió, puede ser por la baja de internet. Ahí está. Cívica, estas son las respuestas de la semana, chicos. Nos reencontramos la próxima semana. No me suena esta de acá para alertarme, por lo menos. Chao, chao, chicos, que pasen buena tarde. Nos reencontramos la próxima, entonces, ya con la semana última, prácticamente, son las 17. Chao, chao, cuídense. Buena tarde.